En la costa norte de Ciudadela se oculta la mayor franja de terreno virgen de la isla de Menorca. Un bellísimo paisaje natural resultado de la erosión producida por el mar y los vientos del norte del Mediterráneo. Como podéis ver, se trata de una casa totalmente rural. Necesita una reforma completa, pero no tenemos que dejarnos intimidar por el estado de las construcciones actual. Es una casa que tiene muchas posibilidades. Se trata de una casa principal junto con otras edificaciones agrícolas adyacentes, como esta gran boyera o este gran establo, que en su conjunto, sumando todos los metros, pues proporciona muchas posibilidades. Como veis, estos establos son largos, hay muchos metros. Aquí tenemos cosas interesantes, como este arco, y aquí, sí, veo que la cámara lo enfoca, podéis ver la profundidad, realmente hay muchos metros. Estas maderas que sobresalen, era para poner las sillas de montar de los caballos, y en estas fincas pues siempre encontramos muchos elementos que nos cuentan la historia de cómo se vivía en épocas pasadas, cómo se aprovechaban todos los recursos naturales. Aquí en el otro flanco de la casa vemos que también hay otra edificación agrícola más, con lo cual, como decía, tenemos suficientes metros para tener una buena casa. La casa en la planta primera, la planta de arriba, veremos que no se trataba de una casa tan rural en el fondo, sino que también tenía algunos atisbos de ser una casa señorial. Probablemente sería una casa de veraneo de alguna familia aristócrata de Ciudadela. Vamos a ver el interior. Aquí tenemos lo que debía ser la antigua cocina. Ahora está lleno de trastos, cuesta verlo. Aquí tenemos esta chimenea donde se cocinaba, y esta es la cocina. Seguramente incluso puede que hubiera dos cocinas. Como sabéis, en todas estas casas siempre hay dos divisiones. Aquí tenemos una cisterna interna típica. También en la época siempre había una cisterna en las casas, se recogía el agua de la lluvia, se aprovechaban mucho más los recursos naturales que ahora. Y como veis, tenemos diferentes estancias, y todo esto, aunque parezca mentira, aunque parezca que no es posible, una vez se reforma, queda fantástico. Aquí tenemos una sala majestuosa, aunque la veamos así, esto tiene muchas posibilidades. Aquí tenemos esta bóveda fantástica, que si la picamos y sacamos la piedra que hay debajo de esta cal ya vieja, descubriremos que se trata de una construcción muy bonita. Aquí tenemos, fijaros, esto es de piedra todo. Aquí tenemos este techo abovedado también. Estas casas, la verdad, que a quien le guste reformar casas antiguas, son fantásticas, son un reto, pero los resultados al final son espectaculares, porque encontrar una casa de este tipo en un lugar tan remoto, aquí por ejemplo vemos los restos de un antiguo horno de pan. Como digo, estas casas son magníficas. Vamos a la planta de arriba, donde os decía que hay señales de que se trató de una casa un poco más señorial
de lo que parece. Aquí tenemos un suelo de toba y fijaros en el tamaño de las puertas. Todo indica a que no era una casa solo rural. Fijaros en esta estancia, en este salón, es de gran tamaño. Y además también hay buena altura. Aquí tenemos una habitación grande, también con mucha altura. Aquí tenemos parte del techo que se ha empezado a desplomar. Pero bueno, es que en estas casas lo que se acostumbra a hacer es desmontar todo el tejado, se consolida, se reciclan tejas antiguas. Ya lo hemos mostrado en alguno de nuestros vídeos. De hecho, para quien no lo sepa, nosotros reformamos las casas, hemos reformado fincas maravillosas. Si alguien está interesado, fijaros en esta estancia aquí. Se utilizaban estos departamentos en el suelo para almacenar alimentos de todo tipo, patatas, tomates, y normalmente en estos clavos que hay en las vigas, no sé si se ven muy bien, se colgaban las sobrasadas y todo tipo de embutidos. Como digo, es una casa que, a pesar de estar en este estado de abandono, tiene muchas posibilidades. Encontrar una casa como esta en un lugar remoto como este, con este paisaje tan maravilloso, no es nada fácil. Hemos visitado una gran finca de 85 hectáreas con aproximadamente unos 500 metros cuadrados construidos en un paraje de incomparable belleza natural, un paraje remoto, un lugar privilegiado de la costa de la isla de Menorca. Y como siempre, os dejo nuestros datos de contacto mientras disfrutáis de estas bellas imágenes. Nuestro teléfono es el 971 35 15 30 y nuestra dirección de correo electrónico info@sasmureras.com. Con un fuerte abrazo me despido de vosotros y os espero en el próximo vídeo.